La fascinante historia del petróleo, el oro negro que movió al mundo. Bienvenidos a la sala del conocimiento. A lo largo de la historia, la humanidad se ha visto marcada por el descubrimiento de recursos que transformaron vidas, sociedades y civilizaciones enteras. Entre ellos, pocos han sido tan revolucionarios como el petróleo, también conocido como oro negro. Este recurso natural, que parece surgir mágicamente de la Tierra, ha sido la base de imperios, la chispa de conflictos y el motor de la modernización global. En este documental, exploraremos el fascinante viaje del petróleo, desde su uso en antiguas civilizaciones, pasando por su papel central en la revolución industrial y los conflictos globales del siglo XX, hasta los retos medioambientales y las transiciones energéticas del presente. Prepárense para sumergirse en una historia llena de descubrimientos, poder, progreso y reflexión sobre el impacto de este recurso en el futuro de la humanidad. El viaje del petróleo comienza mucho antes de que la humanidad lo entendiera en su totalidad. Hace miles de años, las civilizaciones antiguas ya interactuaban con este misterioso recurso, que brotaba naturalmente de la Tierra en forma de alquitranes o burbujeantes charcas de líquido oscuro. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, se utilizaba el betún, una forma natural de petróleo, para impermeabilizar embarcaciones y construir estructuras resistentes al agua. También se usaba como adhesivo en construcciones y en ceremonias religiosas, donde el fuego ardía gracias a la peculiar sustancia. Para estas sociedades, el petróleo era algo casi místico, un don de la naturaleza que, aunque limitado en uso, ya mostraba su potencial transformador. Por siglos, esta relación rudimentaria continuó, y el petróleo permaneció como un recurso menor hasta que la expansión humana y las necesidades energéticas globales comenzaron a cambiar el panorama. El siglo XIX fue testigo del inicio de lo que hoy conocemos como la industria petrolera moderna. Todo comenzó con un hombre llamado Edwin Drake, quien perforó el primer pozo comercial de petróleo en Titusville, Pensilvania, en 1859. Este hito marcó un punto de inflexión, ahora se podía extraer petróleo de manera sistemática y en cantidades considerables. Inicialmente, el petróleo refinado se usó principalmente para producir querosén, una sustancia perfecta para lámparas que pronto reemplazó al cada vez más escaso aceite de ballena. Con el tiempo, y gracias a los avances tecnológicos en perforación y refinación, se abrieron nuevas posibilidades. La infraestructura desarrollada alrededor del petróleo, oleoductos, refinerías y nuevos métodos de extracción, permitió a la industria expandirse con rapidez. Este recurso oscuro se convirtió rápidamente en sinónimo de progreso, más que una materia prima, era el combustible que impulsaba la modernización en las fábricas, hogares y, posteriormente, en los medios de transporte. Con el advenimiento de la revolución industrial, el petróleo se posicionó como la sangre vital de un mundo en transformación. Fue clave para reemplazar otras fuentes energéticas poco eficientes. Las fábricas necesitaban mayores cantidades de energía para operar maquinarias más avanzadas, y las locomotoras y barcos a vapor hicieron del transporte una tarea más rápida y accesible. Pero el verdadero momento de gloria del petróleo llegó con la aparición de los motores de combustión interna, utilizados principalmente en automóviles. La invención del automóvil, liderada por empresas como Ford, y la producción masiva de gasolina como combustible aceleraron la adopción del petróleo como una necesidad cotidiana. El petróleo no solo transformó industrias, sino que también moldeó la vida de las personas comunes. Se volvió indispensable en los hogares, los trabajos y los desplazamientos. Mientras la economía mundial se transformaba por el petróleo, emergían figuras empresariales que dominaban la industria con mano firme. Entre ellos, John D. Rockefeller destacó como el magnate más influyente. Su empresa, Standard Oil, no solo lideró el mercado, sino que prácticamente creó un monopolio global. Bajo el control de Rockefeller, Standard Oil fue capaz de establecer refinerías, transporte y distribución en una escala sin precedentes. Prácticamente todo el petróleo consumido pasaba, de una forma u otra, por su compañía. Si bien esto llevó a una economía más eficiente, también generó críticas y acciones legales. Standard Oil se convirtió en símbolo del abuso de poder empresarial. Con el tiempo, otras regiones del mundo comenzaron a desarrollar sus propias industrias petroleras, lo que marcó el inicio de una globalización del comercio de este recurso que conectaría continentes y transformaría economías. El oro negro no solo moldeó economías, sino también estrategias militares. En el siglo XX, el petróleo adquirió un papel central en los conflictos globales.
Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, los ejércitos dependieron de camiones, tanques y aviones para movilizarse. La guerra moderna no habría sido posible sin grandes reservas de petróleo. En la Segunda Guerra Mundial, el acceso al petróleo definió estrategias bélicas y, en muchos casos, el destino de las naciones. Hitler, por ejemplo, intentó tomar el control de campos petroleros en el Cáucaso para abastecer a la maquinaria nazi. En el Pacífico, Japón buscó controlar territorios ricos en petróleo para sostener su expansión. El auge del petróleo en el siglo XX también dio forma a una nueva era de relaciones internacionales, la geopolítica del petróleo. Las naciones con vastas reservas se encontraron con poderosas herramientas económicas y políticas en sus manos. Una de las regiones más transformadas por esta dinámica fue el Medio Oriente. Los descubrimientos de vastos campos petrolíferos en países como Arabia Saudita, Irán e Irak atrajeron el interés y la interferencia de potencias extranjeras. Esto dio lugar a alianzas estratégicas, pero también a tensiones y conflictos. En 1960, se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, un grupo creado por países productores para regular el mercado y controlar los precios del petróleo. Un episodio clave ocurrió en 1973, cuando el embargo petrolero liderado por la OPEP provocó una crisis económica mundial al restringir el acceso a este recurso vital. Este evento demostró cuán dependientes habían llegado a ser las economías globales del petróleo, y cómo una simple decisión política podía provocar caos económico. A medida que avanzaba su uso y dependencia, el petróleo también comenzó a dejar huellas negativas en el medio ambiente. Las emisiones de carbono provenientes de su combustión se convirtieron en uno de los principales factores detrás del cambio climático. Además, las industrias extractivas contribuyeron a la contaminación de océanos, ríos y suelos. Los derrames de petróleo, como el desastre del Exxon Valdez en 1989 o el de Deepwater Horizon en 2010, evidenciaron los riesgos inherentes a su extracción y transporte. La presión ambiental actual ha puesto sobre la mesa preguntas difíciles. ¿Puede la humanidad seguir dependiendo de un recurso que alimenta el progreso, pero también daña al planeta? En el siglo XXI nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Aunque el petróleo sigue siendo fundamental, los avances en energías renovables y la creciente preocupación por el cambio climático están trazando un camino hacia una posible era post-petróleo. Las naciones están adoptando políticas orientadas a energías limpias como la solar, eólica y nuclear. Los vehículos eléctricos comienzan a reemplazar a los de combustión interna. Aunque la transición es lenta y enfrenta muchos obstáculos, el fin del dominio absoluto del petróleo parece inevitable. Sin embargo, su legado seguirá siendo tan duradero como el impacto que ha tenido en nuestra historia. Las lecciones aprendidas de esta dependencia son claves para entender cómo gestionaremos los recursos futuros. El petróleo ha sido mucho más que una simple fuente de energía, ha sido uno de los principales motores detrás de los cambios más significativos de la sociedad. Desde la antigüedad hasta la modernidad, ha alimentado nuestra capacidad para innovar, construir y conectar. No obstante, también nos ha recordado que los recursos, por importantes que sean, tienen límites tanto físicos como éticos. Reflexionemos sobre lo que el petróleo nos ha dejado, un legado de progreso, pero también un desafío para construir un futuro más sostenible. Así que, ¿qué papel jugará el oro negro en los siglos venideros? Esa respuesta depende de todos. La búsqueda de alternativas sostenibles es esencial para asegurar un futuro viable, equilibrando progreso y responsabilidad ecológica en la gestión de nuestros recursos energéticos. A medida que la humanidad avanza hacia un futuro más sostenible, es crucial considerar alternativas energéticas que minimicen el impacto ambiental y fomenten la innovación responsable. Afrontar la transición hacia energías limpias exige colaboración global, innovación constante y un compromiso firme para preservar nuestro planeta para las futuras generaciones. La transición hacia energías renovables no solo transformará nuestra economía, sino que también redefinirá la manera en que coexistimos con el medio ambiente. La innovación y la colaboración global son fundamentales para lograr una transición efectiva hacia energías limpias, asegurando un futuro más saludable y equilibrado para todos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. ¡Hasta la próxima!